En esta semana trabajamos con reconocer los vectores en términos de sus componentes cartesianas, identificar las componentes de un vector a partir de su orientación y el ángulo que forma con la horizontal y determinar un vector unitario. En el día de hoy reforzarás e identificarás con mucha mayor facilidad todos estos conceptos. Recuerda que estos conocimientos te ayudarán a realizar tu proyecto final, que es hacer un reportaje acerca de la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Te sugiero que vayas avanzando en su realización para que puedas entregarlo en el tiempo establecido. Ahora, te invito a realizar una revisión de estos conceptos que hemos desarrollado mediante las competencias específicas trabajadas hasta el momento. Esta revisión será tu propia autoevaluación, donde podrás determinar por ti mismo cuánto has aprendido. Acompáñame a ver los detalles. Recordemos que las componentes de un vector son las proyecciones de dicho vector sobre el eje de coordenadas. Por lo que podemos determinar que el número de componentes de un vector es igual a su número de coordenadas, lo que quiere decir que si el vector posee dos coordenadas, entonces tiene dos componentes. En caso de que el vector posea tres coordenadas, quiere decir que posee tres componentes. Veamos un ejemplo de cómo hallar las componentes de un vector en el plano cartesiano. Hallar las componentes rectangulares de un vector cuyo módulo es 10 y forma un ángulo de 135 grados con la horizontal en sentido noroeste. Bien, ahora vamos a hallar las componentes del vector. Recuerden que lo primero que debemos hacer es plasmar nuestros datos. Y tenemos que el módulo del vector es igual a 10 unidades. Y que el ángulo que forma con la horizontal es igual a 135 grados. Recordemos que la fórmula para hallar las componentes de un vector va a ser igual a multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo y multiplicar el módulo del vector por el seno del ángulo. Antes de desarrollar esta fórmula, vamos al gráfico. Recuerden que en el plano cartesiano, el gráfico se compone de 4 cuadrantes. En el primer cuadrante tenemos los valores positivos de X y los valores positivos de Y. En el segundo cuadrante se representa por los valores negativos de X y los valores positivos de Y. El tercer cuadrante se representa por los valores negativos de X y los valores negativos de Y. Y por último, el cuarto cuadrante representa los valores positivos de X y los valores negativos de Y. Muy bien, para poder representar el ángulo que el vector forma con la horizontal, recuerden utilizar su transportador y colocarlo en el origen de coordenadas, medir donde le da los 135 grados, y luego trazar la línea o el vector sobre esa medida. Recordando que el vector mide 10 unidades, por lo cual esta línea que representa el vector debe medir las 10 unidades, tomando en cuenta la escala para la gráfica. Bien, luego que tenemos graficado nuestro vector, vamos ahora a identificar las componentes del mismo. Recuerden que las componentes de un vector son las proyecciones que hace este vector sobre los ejes de coordenadas. En este caso, observemos, tenemos nuestro vector y este vector, la proyección que hace sobre el eje X es en esta parte, en la parte negativa del eje de las X, partiendo desde el origen de coordenadas hasta este punto. Entonces, esta proyección se llama B sub X. En el caso del eje Y, podemos observar que el vector hace una proyección partiendo desde el origen de coordenadas hacia la Y positiva hasta este punto. Y en este caso, esta proyección la llamaremos B sub Y. Ya que tenemos identificadas nuestras componentes en el gráfico, ahora vamos a desarrollar la fórmula. Recuerden, como podemos observar acá, lo que debemos hacer es sustituir los valores.
tenemos el módulo del vector, que es igual a 10, por el coseno del ángulo, que en este caso es igual a 135 grados. Luego, el módulo del vector por el seno del ángulo, que en este caso es igual a 135 grados. Bien, si tienes una calculadora, acompáñame a realizar el cálculo. Puedes notar, en este caso continuamos diciendo que las componentes de un vector va a ser igual a 10 por el coseno de 135 grados, que si lo realizas en tu calculadora puedes notar que da menos 0.71. Luego bajamos el 10 y lo multiplicamos por el seno de 135 grados, que en este caso es igual a 0.71. Realizamos el cálculo final diciendo que las componentes del vector va a ser igual a 10 por menos 0.71, que es igual a menos 7.07. Y 10 por 0.71 va a ser igual a 7.07. Estas son las componentes del vector y como podemos comprobar en la gráfica, las proyecciones que hizo el vector coinciden con este par ordenado. O sea, tenemos menos 7.07. Si podemos notar en el eje de la X negativo, tenemos menos 1, menos 2, hasta llegar a menos 7 y un poquitito más arriba del menos 7, o sea, más, lo que quiere decir que esta componente está bien ubicada. Y la segunda componente, en este caso, podemos comprobar que es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.07 en el eje de la Y. Y de esta manera queda comprobada que estas son las componentes del vector. Luego de repasar y realizar un ejemplo de cómo determinar las componentes de un vector, dado su módulo y el ángulo que forma con la horizontal, ahora hablemos de vectores unitarios. Recordemos que un vector unitario es aquel cuya norma o módulo es igual a la unidad. Hay que tener presente que un vector unitario es el que tiene como módulo 1. Por ello, el paso necesario para encontrarse este tipo de vectores consiste en dividir un vector por su módulo. Veamos un ejemplo en la pizarra. Hallar el vector unitario de v es igual a menos 3,5. Muy bien, vamos a hallar el vector unitario. Decimos que v es igual a menos 3,5. Y la fórmula para determinar el vector unitario va a ser igual a dividir el vector original entre el módulo del vector. Entonces, vamos a hallar el módulo de este vector. Decimos que el módulo del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso, procedemos a sustituir los valores. El módulo del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de x, que en este caso es igual a menos 3, al cuadrado más y al cuadrado, que en este caso es igual a 5 al cuadrado. Procedemos a desarrollar. Decimos que el módulo del vector va a ser igual a elevar menos 3 al cuadrado, recordando que en este caso multiplicamos por sí mismo 2 veces este número. Entonces, menos 3 por menos 3 es igual a 9, más 5 por 5, 25. Luego, decimos que el módulo del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 más 25 igual a 34. Si no tienes calculadora o te gusta trabajar con las raíces, puedes dejarlo así. Pero, de igual forma, podemos sacar su raíz. Decimos que el módulo del vector va a ser igual a un aproximado de 5.83 unidades. Luego de haber hallado el módulo o la norma de este vector, procedemos a comprobar que es un vector unitario dividiendo el vector entre el módulo. Entonces, recordemos que el vector es igual a menos 3,5. Esto lo vamos a dividir entre la raíz de 34, que es su módulo.
y decimos menos 3 entre la raíz de 34, 5 entre la raíz de 34. Ahora comprobemos. Para comprobar, utilizamos la misma fórmula. Decimos que el vector va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso, tomaremos estos valores. Sustituimos diciendo que el vector va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 3 entre la raíz de 34 al cuadrado, más 5 entre la raíz de 34 al cuadrado. Hay algo muy importante que debemos recordar. Cuando tenemos una raíz cuadrada elevada al cuadrado, lo que hacemos es que eliminamos tanto la potencia como la raíz, porque sería lo mismo sacarle la raíz a 34 y luego elevarlo al cuadrado nos daría 34. Por esto decimos que menos 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Y la raíz de 34 elevada al cuadrado es igual a 34. Procedemos con el segundo valor. Decimos 5 elevado al cuadrado es igual a 25. Y la raíz de 34 elevada al cuadrado es igual a 34. Bien, ahora nos queda una suma de fracciones. Debemos recordar que cuando estamos sumando fracciones con el mismo denominador, lo que procedemos es a sumar los numeradores y a colocar el mismo denominador. En este caso, decimos 9 más 25 es igual a 34. Y 34, como es el mismo denominador, lo pongo igual. Entonces voy a tener que el vector va a ser igual a la raíz de 34 entre 34. Al dividir me queda que el vector va a ser igual a la raíz de 1, porque 34 entre 34 es igual a 1. Por último, al sacar la raíz al número 1, nos da como resultado el mismo número 1, lo que quiere decir que este vector es unitario porque su resultado me da igual a la unidad. Mis distinguidos estudiantes, qué emocionante ha sido el encuentro de hoy. Me llena de alegría saber que en cada encuentro sus conocimientos van creciendo y que juntos vamos tomando el ritmo a este proceso formativo. Hoy recorrimos un maravilloso camino de aprendizaje y confío que lo están haciendo muy bien. Esperando que hayan aclarado sus dudas con este resumen presentado en el día de hoy. Recuerda que estamos aprendiendo desde casa para preservar nuestra salud, por lo que es importante el uso de mascarillas y el distanciamiento físico. Mañana les corresponde el resumen a la asignatura de Ciencias Sociales. Nos vemos en el próximo encuentro. Bye.